religiones comparadas. Hoy día lo que vamos a ver en específico es una introducción a nuestro curso. En primer término vamos a ver algunos conceptos claves respecto a lo que es la religión, qué es lo que significa, cómo la religión se ha definido a lo largo de la historia. Y también vamos a hablar acerca del origen de la experiencia religiosa de la humanidad. Esta es la primera base que nos va a permitir entender cómo la religión se ha expresado a un nivel histórico y cómo la disciplina de las religiones comparadas ha podido entender este tema. Bienvenidos a nuestro primer módulo. Bien, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestro curso de religiones comparadas. ¿Cuál es el objetivo de nuestro curso? A través de él buscamos entregar herramientas básicas para poder entender el contexto plurirreligioso en el que nos encontramos en la actualidad desde una perspectiva esencialmente interdisciplinaria. A través del desarrollo histórico veremos cómo surge la experiencia religiosa del ser humano y de qué manera pervive hasta el día de hoy. Para ello hemos preparado 3 módulos. En el primero de ellos haremos una revisión de los conceptos más básicos sobre la religión y veremos de qué forma surge la experiencia religiosa de la humanidad. En el segundo veremos las características esenciales de las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y en nuestro tercer módulo haremos una revisión de las religiones del Lejano Oriente, el hinduismo y el budismo, y finalizaremos con un análisis sobre la situación religiosa actual, con el objeto de reflexionar respecto a la importancia de mantener un diálogo respetuoso con las diferentes denominaciones religiosas que se encuentran presentes en nuestro país. A través de este análisis daremos a conocer los aspectos que caracterizan a cada una de estas religiones, aprenderemos a reconocer sus semejanzas y diferencias y también reflexionaremos sobre los puntos de encuentro entre ellas, con el propósito de facilitar el diálogo interreligioso en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que veremos hoy? En nuestro primer módulo nos enfocaremos en 2 aspectos principales. El primero será conocer los conceptos básicos de los estudios sobre la religión, sus orígenes y sus significados. Y también veremos el origen y las principales características de lo que conocemos hoy en día como religiones comparadas. Y en la segunda parte veremos cuál ha sido el desarrollo de la religión en los albores de la humanidad, es decir, cómo se origina el hecho religioso en la historia del ser humano. La reflexión sobre esta temática será crucial, ya que, como es bien sabido, vivimos hoy en un mundo altamente globalizado. Hoy podemos relacionarnos con personas de diferentes creencias religiosas y por eso se torna importante conocer sobre el desarrollo de las religiones desde una perspectiva esencialmente interdisciplinaria, incorporando visiones desde la teología, la filosofía, la historia, la antropología, la fenomenología de la religión, la psicología, entre otras. Y como ya hemos comentado, por medio del análisis de nuestro curso, buscamos entender no solamente el desarrollo histórico de las religiones, sino que además contar con herramientas básicas que nos permitan desarrollar un diálogo respetuoso con las diferentes expresiones religiosas que están presentes en nuestra sociedad. Punto número 1, los estudios sobre la religión, conceptos básicos. Vamos a ver entonces, en primer término, la definición etimológica de la religión y sus alcances. Pensar en explicar el término religión nos puede parecer, a buenas y primeras, una tarea sencilla. En cierta medida, todos tenemos una idea de lo que es la religión, pero cuando tenemos que intentar definir este término, la respuesta puede ser a veces no tan clara, especialmente porque veremos que existen tantas definiciones de religión como áreas del ser humano. Una primera definición muy básica sobre religión la encontraremos en el diccionario de la Real Academia Española, la RAE. Ahí nos dice, es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para dar culto. Por cierto, no es la única definición que podemos encontrar, ya que el concepto de religión se ha intentado definir de formas muy distintas a lo largo de la historia. Desde un sentido etimológico, es decir, desde el significado de las palabras, se definió a la religión a través de 4 términos. El primero de ellos es relegere, quiere decir leer con atención, observar escrupulosamente y, además de eso, poder releer los significados.
Esta definición la va a plantear el político, filósofo y orador romano Marco Tulio Cicerón en su obra Sobre la naturaleza de los dioses, ya que él en esta obra realiza una comparación entre los términos de religión y superstición. Cicerón nos dice: pues, quienes durante días enteros hacían preces e inmolaciones para que sus hijos sobrevivieran, fueron llamados supersticiosos, una denominación que se extendió después mucho más. Por otra parte, a quienes volvían a tratar con diligencia y, por así decirlo, releían todo lo diferente y todo lo específico al culto de los dioses, se les llamó religiosos, de releer, como elegantes de elegir, diligentes de mostrar diligencia e inteligentes de mostrar inteligencia, porque en todas estas palabras se alberga el mismo sentido de recoger que se halla presente en lo religioso. Es así como en el caso de supersticioso y de religioso se llegó a la denominación de un vicio por un lado y la de un elogio por el otro. Y me parece que he mostrado suficientemente no solo que los dioses existen, sino también cómo ellos son. Esta es una cita que Cicerón nos explica entonces la diferencia entre la religión y la superstición. El segundo término, también etimológico, es relinquere y quiere decir separación. En el sentido de que lo religioso, lo sagrado, está alejado, está separado de los seres humanos, está separado de lo mundano y de lo profano. Esta idea la plantea el escritor romano Macrobio del siglo IV después de Cristo en su obra Saturnales, que está escrita aproximadamente hacia el año 380 o 390 después de Cristo, y esta misma idea también la va a plantear el jurista romano Masurio Sabino, también del siglo I antes de Cristo, en la obra Noctes Atticae, que es un compendio de fragmentos de autores griegos y latinos. En esta obra, Sabino también propone la misma idea de separación entre lo sagrado y lo profano y aconseja entrar en los templos, que son considerados lugares religiosos por excelencia, con pureza y conforme al modo ceremonial y no al modo profano. El tercer término etimológico es religare, que quiere decir religar o atar. Esta frase se utilizó para expresar el vínculo del ser humano con Dios y fue propuesta por el escritor latino Lactancio, quien vivió aproximadamente entre los años 240 y 320 después de Cristo. Lactancio nació en África y fue profesor de retórica bajo el gobierno del emperador romano Diocleciano. Se presume que durante este periodo se convirtió al cristianismo. Y él plantea esta idea de religare, de unirse a Dios en su obra Las instituciones divinas. El cuarto término es religere, quiere decir volver a elegir a Dios, y es una idea que la plantea San Agustín. Esta idea surge porque consiste en volver a elegir a Dios porque el ser humano se alejó de él por causa del pecado. Y esta obra San Agustín la va a plantear en su texto Ciudad de Dios. Además de estas definiciones de carácter etimológico, también vamos a encontrar otra definición de religión nacida también dentro de estas primeras comunidades cristianas. Esta definición la vamos a encontrar en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, que nos dice: la religión pura e inmaculada ante Dios Padre es la siguiente: confortar a los huérfanos y viudas en su desgracia y mantenerse uno mismo impoluto respecto al mundo. Durante todos estos siglos, los estudios sobre la religión y sus definiciones más básicas serán entregados principalmente desde la teología y la filosofía. Sin embargo, a partir del siglo XIX comenzará un nuevo periodo que estará marcado por el nacimiento de lo que conoceremos de aquí en adelante con el nombre de ciencia de las religiones. Las definiciones de religión, entonces, tras el surgimiento de la ciencia de las religiones. Uno de los hitos en el desarrollo de este nuevo periodo va a estar marcado por la labor del filólogo e investigador alemán Max Müller, quien es considerado el iniciador de la ciencia moderna de las religiones. A partir de su obra Mitología comparada, Max Müller explicará que el ser humano adquiere una conciencia religiosa a través del contacto con su realidad más inmediata. Y a partir de este periodo, diferentes disciplinas se aproximarán a estudiar el hecho religioso desde sus particulares miradas, entre las que destacarán la antropología, la psicología,
la fenomenología de la religión, la cual tratamos en profundidad en un curso específico sobre ella, la sociología, la historia, entre otras. Y una de las primeras disciplinas en aproximarse al hecho religioso va a ser la historia. Y es aquí, durante este mismo periodo, en el que encontramos el segundo hito en el desarrollo de la ciencia de las religiones. Va a estar dado por la fundación en Suiza, en Ginebra, de la primera cátedra sobre historia de las religiones, o como se denominó entonces, la historia comparada de las religiones en el año 1873. La historia de las religiones en cuanto a disciplina parte entonces de un supuesto básico. Para poder aproximarnos al estudio de la religión, no es suficiente estudiarla desde una perspectiva puramente filosófica o teológica. También es fundamental situarla en un contexto histórico y cultural determinado. Por esa razón, la historia de las religiones va a partir desde un triple método de investigación. El primero va a ser descriptivo, ya que va a mostrar los hechos religiosos en forma cronológica y geográfica. En segundo término, va a ser analítico, ya que va a analizar las causas de las manifestaciones religiosas, su importancia dentro de un contexto cultural determinado, su peso sobre otros hechos históricos y la clasificación de los tipos de religiones. Y en tercer término, tenemos el método comparativo, ya que el historiador de las religiones va a comparar una religión con otra en sus aspectos fundamentales. Es por esta razón que la historia de las religiones también recibe los nombres de religiones comparadas, historia comparada de las religiones o ciencia comparada de las religiones. Algunos de los historiadores de la religión más connotados de este periodo van a ser Jan Delumeau, Hubert Hedin y también el investigador de las religiones Mircea Eliade, entre otros. Lo interesante es que a partir de todo este desarrollo, y en particular tras el trabajo de Max Müller, otras disciplinas también estudiarán la religión utilizando cada una sus propias metodologías particulares, con el fin de enriquecer la comprensión del hecho religioso a través de la historia. Y es así como nos encontraremos con una nueva variedad de definiciones que vamos a revisar ahora brevemente a partir de las aportaciones de las ciencias de las religiones, es decir, de estas diferentes disciplinas que se van a encargar de estudiar el hecho religioso a partir de este periodo. La primera definición que vamos a ver es del antropólogo inglés Edward Taylor, quien nos va a decir sobre la religión. Parece que es mejor recurrir a esta fuente esencial y simplemente proclamar como una definición mínima de lo que es la religión, la creencia en los seres espirituales. Mientras que desde el campo de la neurociencia y el psicoanálisis, el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud nos comenta: la investigación psicoanalítica de la vida mental inconsciente revela que las creencias religiosas guardan una cercana correspondencia con las fantasías de la vida infantil, sobre todo con las inconscientes relativas a la vida sexual de los propios padres y a los conflictos resultantes. Por su parte, la sociología también se va a hacer presente. El sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim nos dice que una religión es un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, cosas separadas y prohibidas, creencias y prácticas que se unen conformando una única comunidad moral denominada Iglesia, formada por todos los que la siguen. Su colega, el sociólogo norteamericano Robert Nelly Vela, nos dice: una definición breve y asequible de la religión resulta bastante más difícil que una definición de la evolución. Así es que permítanme definir la religión como un conjunto de formas y actos simbólicos que relacionan al hombre con las condiciones esenciales de su existencia. Y desde una mirada agnóstica, es decir, aquella que no se pronuncia sobre la existencia de Dios, y una visión atea, la cual niega derechamente la existencia de Dios, también es posible encontrar algunas definiciones. Una de las más conocidas y difundidas es la definición del filósofo alemán Karl Marx, quien nos dice: la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, de la misma manera que es el espíritu de una situación inánime, es el opio del pueblo. Esta cita aparece en la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel del año 1843. Siguiendo entonces esta línea, también podemos contar al filósofo y matemático británico Bertrand Russell, quien nos dice en su obra ¿Por qué no soy cristiano?, lo siguiente:
La religión se basa principalmente, a mi entender, en el miedo. Es en parte el miedo a lo desconocido y en parte, como dije, el deseo de pensar que se tiene un hermano mayor que va a defenderlo a uno de todas sus angustias y disputas. El miedo es la base de todo, el miedo de lo misterioso, el miedo de la derrota, el miedo de la muerte. Otras miradas sobre la religión también se han renovado. Por ejemplo, podemos mencionar la definición del teólogo luterano austriaco Peter Berger, quien nos comenta: la religión es la actitud humana hacia un orden sagrado que abarca en el interior de todos los seres, tanto humanos como no humanos, una creencia en el cosmos, cuyo sentido incluye y trasciende a la vez al ser humano. Mientras que el fenomenólogo de la religión, el profesor Juan Martín Velasco, nos entrega la siguiente definición. La religión designa principalmente un hecho humano complejo y específico, un conjunto de sistemas de creencias, de práctica, de símbolos, de estructuras sociales a través de las cuales el hombre, en las diferentes épocas y culturas, vive su relación con un mundo específico, el mundo de lo sagrado. Este hecho se caracteriza externamente por su complejidad. En él se ponen en juego todos los niveles de la conciencia humana y por la intervención en él de una intención específica de referencia a una realidad superior, invisible, trascendente, misteriosa, de la que se hace depender el sentido último de la vida. Como hemos podido observar con este breve ejercicio, existen múltiples definiciones de religión. Algunas ponen el acento en lo personal, otras en lo social, unas en las creencias, otras en las funciones, unas en lo mundano, otras en lo trascendente. Y es en este momento en el que destacamos la obra de Historia de las Religiones, dirigida por Henry Charles Puech, ya que precisamente aquí se señala que el concepto de religión es algo más bien dinámico, no es único, no es inamovible y nunca lo será, ya que el autor nos dice: el concepto de religión se ha formado, y puede decirse que continúa formándose, a lo largo de la historia de la civilización occidental. Con otras palabras, no esperemos que el concepto de religión, nacido como un producto histórico de nuestra civilización y por consiguiente sujeto a determinadas alteraciones en el curso de la historia, posea ab eterno, es decir, desde tiempos inmemoriales y por toda la eternidad, un significado preciso, que todo lo demás debemos reencontrar. Conviene volver sobre dos observaciones que hemos hecho anteriormente. De un lado, que en las lenguas de otras civilizaciones distintas a las del occidente posclásico no existe un término alguno para designar a la religión. Y del otro, que todas las civilizaciones históricamente conocidas han tenido manifestaciones que nosotros llamamos religiosas, o dicho más simplemente, han poseído aquello que nosotros estamos acostumbrados a denominar una religión. Por lo tanto, esta variedad que estamos evidenciando a la hora de hablar de la religión, precisamente en nuestro curso, ya es un adelanto de lo complejo que es nuestro tema. Por esta razón es importante abordar los estudios de la religión desde una perspectiva que incorpore la visión de diferentes disciplinas con el objeto de enriquecer su comprensión. A pesar del punto anterior, la complejidad a la hora de definir la religión no es un obstáculo para que podamos estudiar nuestro tema. Más bien, es una invitación a que podamos ver los puntos en común y las diferencias que existen entre todas ellas para entender por qué el hecho religioso es un tema recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. Veamos a continuación cómo surge la experiencia religiosa de la humanidad y cuáles son sus rasgos esenciales. Vamos a ver entonces la tradición religiosa de las culturas ancestrales. Punto número 2. Los orígenes de la experiencia religiosa de la humanidad, las manifestaciones religiosas de las culturas ancestrales. Tanto los antropólogos como los historiadores han podido constatar, desde los mismos albores de la humanidad, que el ser humano ha manifestado una inclinación hacia lo religioso de una forma permanente. En ese sentido podemos denominar homo religiosus al ser humano religioso, es decir, que ha experimentado el hecho religioso a lo largo de los mismos orígenes de su historia. Como nos señala el investigador y académico de la Universidad de Washington, Huston Smith, quien es doctorado en filosofía, él nos dice que existe una definición básica, una clasificación muy importante entre las religiones. La primera son aquellas religiones de carácter histórico o universal. Nos dice que son aquellas que cubren casi toda la tierra en un sentido geográfico, en una extensión geográfica. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, del confucianismo, del cristianismo, del judaísmo, etc.
pero que ellas se han desarrollado en un periodo de tiempo muy breve, es decir, en los últimos 4000 años. En segundo término, podemos hablar de las religiones primitivas o tribales, que son aquellas que las precedieron y que han acompañado al ser humano desde sus mismos orígenes, es decir, desde un punto de vista antropológico, desde el surgimiento del género Homo, ya que cubren al menos un periodo de unos 2,5 a 3 millones de años. Ellas también son conocidas con el nombre de religión de los pueblos sin escritura, ya que son las creencias religiosas de aquellas culturas antiguas cuya forma de vida principal era la recolección, la caza, la agricultura, el pastoreo, etc. Precisamente en esta infografía nosotros podemos observar el desarrollo antropológico del ser humano y podemos notar entonces que aproximadamente hace 3 millones de años surge entonces esta especie, la especie Homo, con la cual se dice que comienza entonces la experiencia religiosa de la humanidad. Mientras que nuestra especie, la actual, la única que ha sobrevivido, Homo sapiens, tiene una duración de aproximadamente 350 a 300.000 años. Por lo tanto, la religión de las culturas tribales es por lejos aquella que ha tenido una mayor duración en el tiempo. Respecto a esta misma clasificación, el mismo profesor Huston Smith, junto al profesor de Fenomenología de la Religión, Juan Martín Velasco, nos advierten un punto importante. Hay que tener cuidado con el término de primitivo, ya que este término no significa que estas religiones sean más atrasadas o menos evolucionadas que las religiones actuales. Sobre este tema, el mismo Huston nos aclara: nosotros las llamaremos religiones primitivas porque fueron las primeras, pero también nos referiremos a ellas como tribales, porque sus grupos eran casi siempre pequeños o verbales, porque desconocían la escritura. Los pueblos primitivos no son arcaicos e incivilizados, ni mucho menos salvajes. Son precisamente estas religiones primitivas las que nos muestran que ya desde los mismos orígenes de la humanidad el ser humano tuvo una sensibilidad especial hacia el mundo de lo sagrado. Y esto se expresa específicamente porque tanto los historiadores como los antropólogos y los fenomenólogos de la religión han establecido en forma prácticamente unánime la existencia en la creencia de un ser superior en las poblaciones originarias, especialmente en Australia, África, América y Asia. Estas ideas van a ser reforzadas principalmente por dos autores. El primero de ellos es el etnólogo Andrew Lang, quien en su obra La creación de la religión del año 1909 nos va a decir que en las tribus australianas existe un Dios supremo, creador, conservador del mundo, eterno, bueno, padre de los hombres, invisible, omnisciente, es decir, que posee todo el conocimiento o el saber absoluto de todo, y responsable del orden moral, a quienes los miembros de esta tribu lo llaman padre. Por su parte, el historiador de las religiones Rafael Petazzoni, en su obra Dios, formación y desarrollo del monoteísmo del año 1922, nos va a decir: hemos encontrado en todas las partes de la Tierra, entre familias humanas de las diferentes razas, la creencia en un ser celeste supremo. ¿Qué caracteriza la religión de estos pueblos sin escritura? A partir del análisis de varios autores podemos identificar algunas de sus características más relevantes. Primero, Dios es el ser supremo y eterno, se asocia al cielo o que tiene su morada en el cielo. Es un Dios invisible, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, que posee todo el conocimiento, creador y juez de toda la humanidad, rey y señor del tiempo y de todo lo existente. Segundo, tiene un carácter dual, ya que en algunas se ve que es Dios la fuente de todo lo bueno, pero también en algunas oportunidades se ve como quien envía las enfermedades y la muerte a los seres humanos en señal de castigo. Tercero, el ser humano debe responder ante él con una actitud de profundo respeto, reverencia y humildad. Cuarto, tienden a ver el tiempo no como lineal, como lo podemos ver nosotros en nuestra cultura occidental, sino más bien como ciclos que se repiten. Es como un tiempo siempre presente, se está reactualizando constantemente el tiempo. Quinto, no hay una verdadera división entre el mundo sagrado y el profano, ya que para ellos toda acción humana los remite a las primeras acciones realizadas por los dioses. Por tanto, ellos reactualizan lo hecho por los dioses a través de todo fenómeno humano, a través del arte, la alimentación, la caza, la procreación, etc. Como nos dice el historiador e investigador especialista en las religiones Mircea Eliade, para el hombre lo religioso, y específicamente
lo religioso en las culturas arcaicas, para este tipo de personas el mundo se va a renovar anualmente. En otros términos, reencuentran cada año nuevo la santidad original que tenía cuando salió de manos del Creador. Sexto, hay una conexión sagrada con la naturaleza. El ser humano va a ser parte de todo, por eso posee un sentimiento muy grande de respeto y de veneración hacia todo lo que le rodea. Siguiente, al no poseer escritura, todo conocimiento es transmitido por medio de la tradición oral, lo que le va a otorgar una mayor riqueza a la experiencia y al relato religioso. Y por último, estas culturas le van a dar una importancia fundamental al culto a los antepasados, ya que son los antepasados humanos quienes son considerados prolongaciones de los antepasados míticos o divinos. A modo de conclusión de nuestra primera clase, ¿qué podemos decir? Como hemos podido ver en esta primera lección, al aproximarnos a los estudios sobre religión, pudiera parecer a simple vista un tema extremadamente complejo, principalmente por las múltiples definiciones de religión que encontramos desde las épocas más antiguas hasta nuestros días. Sin embargo, no podemos olvidar el cambio fundamental que se produce en el siglo XIX con el desarrollo de las ciencias de las religiones, ya que aquí las disciplinas comienzan a interesarse en los temas religiosos y a enriquecer este estudio a partir de las herramientas metodológicas que cada una de estas disciplinas posee. Ellas realizarán aportaciones al mundo de la religión con el propósito de entender el hecho religioso desde su complejidad, por lo cual cada una de ellas utilizará sus propios medios y métodos con este fin. Esto entonces nos va a ayudar a entender por qué encontramos diferentes definiciones sobre la religión. Y esta pluralidad de definiciones sobre la religión, más que ser un obstáculo en sí mismo, nos ayudará a entender este tema desde una visión mucho más profunda, enriquecedora y completa. Por último, la religión en cuanto hecho religioso también conlleva una serie de clasificaciones. Una de las primeras que ya vimos fue la diferencia entre religiones primitivas, tribales, de los pueblos sin escritura, y las religiones históricas, de carácter y extensión más universal. Es importante puntualizar que la clasificación de primitivo no hace referencia a una evolución o retraso en cuanto a las creencias, sino más bien a formas diferentes de entender la conexión con el mundo de lo sagrado. Hoy comenzamos a ver las características esenciales de las religiones primitivas, aquellas de los pueblos sin escritura. Pero a partir de la próxima lección comenzaremos a ver las características primordiales de las religiones históricas, iniciando por las de tradición abrahámica, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam. También comparto con ustedes mi correo electrónico, elena.rojas@ularre.cl, en caso de que tengan cualquier consulta. Estoy siempre atenta a sus comentarios y atenta a sus preguntas. Así que cualquier duda que tengan, siempre pueden escribirme. Nos encontramos entonces para una próxima lección. Que estén todos muy bien.